Continuando con la serie de los atributos de Dios, hermanos, en esta oportunidad estamos en el atributo del amor de Dios y esta será la cuarta parte del atributo del amor de Dios. En esta ocasión vamos a ver precisamente el amor de Dios o la demostración del amor de Dios. En la primera parte del atributo del amor de Dios, afirmamos que nadie puede poseer mayor amor ni en el cielo ni en la tierra como el amor de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué dijimos esto? Bueno, porque vimos que el amor de Dios es eterno, mientras que el amor que el hombre manifiesta es temporal. Vimos también que el amor de Dios es infinito en tamaño y en intensidad, mientras que el amor del hombre es débil, es frágil y es pequeño. También porque vimos que el amor de Dios es inmutable y es inalterable, mientras que el amor que el hombre pretende tener o manifestar es un amor variable, es un amor voluble, es un amor que mengúa, es un amor que se deteriora y que en algunos casos, según se apaga o se termina. Vimos que el amor de Dios es concreto y es preciso, mientras que el amor que el hombre pretende manifestar es un amor ambiguo, es un amor indefinido y es un amor revuelto con muchas otras motivaciones que no necesariamente tienen que ver con el amor o con la búsqueda del bien de las demás personas. Vimos pues que el amor de Dios es un amor único, pues el amor de Dios es fiel, mientras que el amor del hombre es infiel y es promiscuo. Vimos que el amor de Dios es puro y santo, mientras que el del hombre es impuro y está manchado por el pecado. También vimos que el amor de Dios no busca su propio beneficio, mientras que lo que el hombre llama amor busca su propia satisfacción, se manifiesta en busca de su propia complacencia. Vimos también que el amor de Dios no necesita ser motivado, el amor de Dios no necesita ser movido o que algo lo mueva, es decir, que sienta que lo mueve, que lo motiva a hacer o amar, mientras que el amor del hombre ciertamente tiene que ser motivado o tiene que ser instigado. Vimos también que el amor de Dios es incondicional, mientras que el amor del hombre tiene que ser necesariamente recíproco. De otra forma, entonces el hombre siente que no es correspondido y su amor comienza a menguar, su amor empieza a decrecer o hasta en algún punto a desaparecer. Y vimos también que el hecho de que el amor en el hombre no sea recíproco también produce en algunos casos una degeneración tal de una serie de emociones negativas como la obsesión, el acoso y algunas otras cosas más. Vimos que el amor de Dios es sano, pues no produce daño, mientras que el amor del hombre causa dolor. Lo que el hombre llama amor causa decepción, causa amargura y en otros casos malcría y no le importa lo demás. Vimos que el amor de Dios es bueno y que no hace mal, mientras que el amor del hombre es malicioso. El amor de Dios es correcto, mientras que el amor del hombre es injusto. Y como vimos también, cuando vimos todas estas cosas, hermanos, en 1 de Juan 15:13 nos dice, entonces como conclusión a todo esto, que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y decíamos que no es que Dios nos esté lanzando un desafío para que busquemos alcanzarlo, sino que Dios nos está estableciendo una realidad bíblica sobre el amor de Dios en Cristo.
¿Quieren saber, nos dice el Señor, cómo es el amor sublime, supremo, el amor perfecto? Bueno, aquí está. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vamos a ver, pues, hermanos, que esto no se trata de un desafío. Dios no nos está llamando a que pongamos nuestra vida por los amigos o por los demás. En ese sentido, a decir, a ver, sacrifíquense y entonces van a mostrar que tienen amor. No, hermanos, no se trata de eso, sino que, como veremos, es la forma en la que a través de la figura de la paradoja o del contraste, el Señor nos muestra la grandeza de su amor. Así que no puede poseer el hombre o ser alguno la infinita perfección del amor divino que se mostró o que se hizo visible en el sacrificio de Cristo, como nos enseña Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 5, versículo 6 al 10, y allí vamos a ver acerca de la manifestación del amor de Dios. Dice Romanos capítulo 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hasta ahí. Hermanos, al tratar de comprender el inmensurable amor de Dios, nosotros tenemos que auxiliarnos de algunas formas o algunas cosas, debido a que es imposible para el razonamiento humano poder entender el alcance y la grandeza del amor de Dios. La mente humana no puede comprender, hermanos, no tiene la capacidad de entender un amor que sobrepasa aún no solo nuestros pensamientos, sino nuestra propia naturaleza. Por lo general, tenemos la tendencia a comprender lo que sentimos o lo que nosotros vivimos. Y cuando nosotros no hemos sentido algo o no hemos vivido algo, vemos las cosas con cierta indiferencia y podemos llegar incluso a no comprenderlas, a menospreciarlas o tal vez en algún caso sobrevalorarlas, pero por lo general es a menospreciarlas. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos experimentado, no hemos vivido, no tenemos esa clase de circunstancias. Vemos a una persona ahí batallando y solemos pensar o decir, oye, pero ¿por qué está así? Si eso pues no debe ser tan difícil. Y de ahí que algunos hasta dicen que nadie sabe lo que lleva el costal, sino el que quién sabe qué tanto. Pero tal perfección, hermanos, e infinitud del amor de Dios supera inmensamente cualquier cosa que nosotros conozcamos. Y por ello, para tratar de ayudar a nuestra mente a entender realidades estratosféricas y fuera del plano terrenal, es que nos valemos, hermanos, de comparaciones o de puntos de referencia para formarnos una idea de lo que puede ser algo que nosotros no conocemos. El hombre mismo, cuando trata de entender el espacio,
es decir, el cielo, las estrellas y todo eso, trata de encontrar en la tierra similitudes o medirlos siempre de acuerdo a cosas que conoce. La distancia que hay, por ejemplo, entre las estrellas o los planetas es tan inmensa que supera inmensamente las medidas que nosotros podemos llegar a contar, de tal forma que entonces se ha tenido que inventar una medida que se llama los años luz. ¿Y qué son años luz? Los años luz, hermanos, son una medida basada en un parámetro de la Tierra, ¿sí? Sabemos a cuánto viaja, por ejemplo, la luz o la electricidad por segundo, y eso se multiplica por 60 para que dé un minuto, luego por una hora, por 60 para que dé una hora, luego por 24 para que dé un día, y luego por 365 para que dé una cantidad o una distancia de lo que se conoce como un año luz. Pero si se fijan, nuestra base de referencia es algo que conocemos, es algo nuestro, es algo con lo que estamos en alguna forma familiarizados, y así podemos tener una idea de la inmensidad de lo que tenemos por delante. ¿Me explico? Y en el caso de las cosas espirituales, hacemos en muchas ocasiones, para ayudarnos a entender a nosotros mismos de las grandezas espirituales, hacemos cosas semejantes, y de allí a veces las hacemos mal y caemos en algún tipo de herejías o de comparaciones incorrectas. Y una de las cosas que ya hemos visto en otra ocasión, por ejemplo, que suelen ser tan difíciles de entender, es la naturaleza de Dios mismo, la persona de Dios mismo. Dios, como ya vimos, es un ser tan único que no existe otro ser con el que podamos compararlo para decir, mira, ¿sabes cómo es un ser así? Pues sí, más o menos. Bueno, pues multiplícalo por 10. ¿Sí me explico? No existe un ser que se acerque a la grandeza, la magnificencia, la gloria y la persona misma de Dios, de tal forma que poder expresar la persona o la sustancia de Dios, hermanos, es algo realmente difícil. Asimismo, doctrinas, ya hemos dicho en otras ocasiones, como la Trinidad, entonces se vuelven tan complicadas de explicar, y no es porque no tengan fundamento bíblico, pues lo tienen y abundante. Pero hermanos, nosotros no estamos familiarizados en la tierra con cosas o circunstancias parecidas para que nosotros aprendamos por asociación. Y esa asociación de las cosas nos ayuda a entender por qué o cómo es que Dios es de tal forma. ¿Me explico? Aprendemos también por asociación. Ya conocemos una cosa, entonces algo que no conocemos se nos asocia con algo que conocemos para entonces comprenderla. Ese es el principio detrás de las parábolas. Conocemos la vida del campo, lo que pasa con la semilla, lo que pasa con la planta, lo que pasa con el fruto, y entonces el Señor toma eso, lo convierte en una metáfora para enseñarnos la vida espiritual. No sé si me estoy explicando con todo esto. De tal manera, hermanos, que lo que queremos decir con esto es que el amor de Dios es tan infinito y tan supremo, tan perfecto, que nosotros no podemos comprenderlo, porque como ya hemos visto, y por eso recapitulé al principio, lo que nosotros conocemos como amor no se parece en nada a lo que Dios expresa como amor y es como amor. De tal forma entonces que si alguien pudiera tratar de establecer un punto de referencia de cómo se ama o cómo ama Dios en comparación de alguien, sería, hermanos, realmente un punto de comparación infinito.
Y bueno, tenemos que en algunos casos tratar de establecer comparaciones con asuntos terrenales o contrastes o puntos de referencia y así tratar de establecer la inmensa superioridad del amor divino por sobre el humano o a través del contraste de este. Y de la misma manera, al tratar de expresar la grandeza del amor divino, el apóstol Pablo mismo se vale de la figura de la paradoja, cuando allí en el capítulo 5 de Romanos, en el versículo 6, nos dice: porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. Ciertamente, dice, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo, dice, murió por nosotros. ¿Se dan cuenta? Primero nos dice el apóstol lo que es y cómo se manifiesta el amor de Dios. Y nos dice en el 6, Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. Allí está el amor de Dios manifestado. Pero como el apóstol esperaba que al nosotros ignorar esta situación, tal vez también por nuestra falta de razonamiento, nuestra naturaleza caída, íbamos a leer esto y no nos iba a hacer ni cosquillas. El apóstol entonces tiene que ayudarnos a través de la paradoja para ayudarnos a entender qué es lo que nos está tratando de decir. ¿Me están siguiendo? Porque ya nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y a veces lo hemos oído tantas veces que ya no nos hace ni cosquillas, ¿sí o no? Y ya como que decimos, bueno, sí, a su tiempo murió por los débiles, pues bueno, está bien. Pero el apóstol dice, no, espérense, es que no es así de fácil, no es así de sencillo. Tienen que meditar realmente en lo que estoy diciendo. Pues ciertamente alguno morirá por algún justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se fijan? Que entonces primero nos aclara y nos ayuda a entender y nos dice, hey, fíjense que nadie estaría dispuesto a morir por algún bueno. Serían pocos los que tal vez apenas, dice, lo querrían hacer. Pero aquí es donde ustedes van a encontrar la grandeza. Aquí es donde se separa el amor de Dios del amor de los hombres, en que cuando nosotros éramos pecadores, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí me explico? Entonces el apóstol aquí se vale pues de la paradoja para poder ayudarnos a entender la grandeza de ese amor. Y nos dice, uno tal vez dará su vida por los que considera que serían más útiles que él. Así como el soldado herido mortalmente se ofrecería para salvar al resto de su pelotón. ¿No sucede eso en algunas ocasiones? Están en guerra y el soldado que ha sido herido de muerte ve que su pelotón se encuentra en peligro mientras ellos están sanos y él está dispuesto a ofrecerse y se ofrece y dice, bueno, ya me voy a morir. Y a veces podría tender a hacer el sacrificio de salvar al resto de su pelotón. O los padres ancianos o incapacitados estarían dispuestos a ofrecer sus vidas por su descendencia tal vez. O los súbditos estarían dispuestos a dar su vida por su rey, cosa que era algo muy común. El súbdito estaría dispuesto a decir, yo doy mi vida por el rey porque la vida del rey es más valiosa que la mía. Nos está diciendo
el apóstol, tal vez alguno pensará y dirá, bueno, es que si me muero yo no pasa nada, pero si se muere el rey, entonces ya perdimos. ¿Y cuántos no estarían dispuestos tal vez a dar su vida por alguien que tiene en su mente un valor mayor o una utilidad mayor que él mismo? Dice el apóstol, esto puede suceder. Pero en esto se mostró la superioridad y la perfección del amor divino, en que no se expresa ni se manifiesta pensando en el bien que éstos pudieran reportar a la causa, sino por el puro afecto de su voluntad. Aquel soldado que estuvo dispuesto, herido, que estuvo dispuesto a dar su vida por el resto de su pelotón, pues pensaba que su pelotón podía hacer luego más acciones o avances contra el enemigo. ¿Me explico? Los padres o los ancianos que estuvieran dispuestos a dar su vida por sus hijos o por sus nietos dirán, bueno, es que pues yo ya voy de salida, no decimos así, yo ya viví la vida, ellos apenas están empezando, ellos tienen oportunidad, ellos esto, ellos lo otro. ¿Y qué está haciendo? Está pensando en lo que está evaluando, está sopesando y dice, bueno, sería más útil que él viviera que yo viviera. Lo mismo hace el súbdito cuando en la batalla su rey está siendo asediado o atacado, va y está dispuesto a ofrecer su vida y sacrificarse para que viva su rey. ¿Por qué? Porque sabe que es lo mejor para la causa, es lo mejor para el reino, es lo mejor para todos. Porque ese personaje bien puede ser más útil que él. Pero dice el apóstol, pero espérense. ¿Piensan ustedes que cuando Cristo dio su vida estaba pensando en eso? No. En esto se muestra el amor de Dios, en que Dios no estaba pensando en qué bien iba a obtener de aquellos a quienes salvó. ¿Qué utilidad le iba a poder o qué provecho le iba a poder sacar a aquellos a quienes le salvó? Porque ¿qué beneficio hubiera podido obtener el Señor de dar su valiosísima vida por los débiles? Pues dice el verso, Cristo, aun cuando éramos débiles. Alguien dirá, bueno, damos la vida por el fuerte porque el fuerte luego puede seguir peleando, pero ¿y por el débil? No, en muchas filosofías mejor hasta los acribillaban porque era más bien un lastre. ¿Qué beneficio hubiera podido obtener el Señor de dar su valiosísima vida por los inútiles? Sí, se oye feo, ¿verdad, hermanos? Pero la Biblia dice que eso es lo que somos. ¿Qué vida era más valiosa? ¿La del Señor o la de nosotros inútiles? Y dice, por eso dice el apóstol, en esto se muestra el amor. Porque aquel que se sacrificó por su rey, arguirá lealtad y amor a su rey. Y dice el apóstol, no, porque eso es lo que hacen los hombres. La clase de amor de Dios no es esta clase de amor. En esto se muestra el amor de Dios. En esto ustedes pueden distinguir el amor de Dios, en que siendo nosotros inútiles, siendo nosotros incapaces, y no le íbamos a reportar ningún beneficio a Él, aún así Cristo murió por nosotros. ¿Me explico? Y pensarlo tan solo, hermanos, sale fuera de todo razonamiento humano, sale fuera de toda lógica. Esa lógica en la que nosotros sopesamos y pensamos y decimos, el fuerte debe vivir. O como dicen los evolucionistas, el mejor adaptado debe sobrevivir o va a sobrevivir.
Qué cosa tan contraria, ¿no? El amor de Dios se manifestó para hacer lo opuesto que lo que el hombre haría. Pues, ¿qué hemos podido nosotros reportarle al Señor para que hubiera dado su valiosísima vida por nosotros? Ninguna cosa, hermanos. Y en ese contraste, en esa paradoja, hermanos, se encuentra entonces el punto de referencia para comenzar a entender la diferencia y la grandeza del amor divino, que no tiene nada que ver con lo que nosotros razonaríamos o pensaríamos. ¿Me explico? Nos dice el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice el apóstol, tal vez alguno daría su vida por algún justo, como el que estaría dispuesto a sacrificarse por aquel que considera más justo e íntegro que él mismo, o el que está dispuesto a sacrificarse tal vez por aquel que es condenado injustamente, y otro condenado justamente está dispuesto a soportar su castigo y dice, yo, échenme su condena a mí. Dice el apóstol, alguien tal vez podría, siguiendo ese razonamiento, apenas dar su vida por alguien más. Pero dice el apóstol, en esto se mostró la superioridad y la perfección del amor divino, en que siendo plenamente merecedores de muerte, y que aún más, solo esperábamos librarnos de esa para seguir pecando, Cristo murió por los más aborrecibles. En esta paradoja, el apóstol nos dice, nosotros en nuestro razonamiento terrenal y humano, en la clase de amor que nosotros manifestamos, alguno tal vez se anima a dar la vida por el que es bueno, por el que es justo, por el que es íntegro. Y dice, no, pues esa persona es intachable, mis respetos, pues órale, que yo me sacrifico por él. ¿Por qué? Porque es una persona que de alguna forma, con su conducta, con su justicia, con su rectitud, podría motivarnos en la honorabilidad a dar nuestra vida. Pero dice el apóstol, pero espérenme, ese es el amor humano y eso es lo que harían los hombres. En cambio, la superioridad y la perfección del amor de Dios se manifiesta en que, siendo nosotros merecedores de la muerte, es decir, pecadores, aborrecibles, Cristo murió por los que merecían esa condenación. Y tal vez alguno podrá decir, pues hallamos a ese pecador malvado que ahora que ha sido atrapado, pues llora y se arrepiente y dice, no lo vuelvo a hacer, no, ya, no lo vuelvo a hacer. Y alguien se le apachurrará el corazón de pollo, decimos, y dirá, está bien, pues bueno, ya déjenlo, miren cómo anda chillando, déjenlo, no le hagan nada. Pero hermanos, el Señor no murió, es decir, cuando Él dio su vida, nosotros no éramos esa clase de pecadores, nosotros éramos de la clase de pecadores que fuimos atrapados con las manos en la masa y que solo estábamos esperando librarnos de esa para poder seguir otra vez pecando y haciendo lo mismo. ¿Me explico? En eso se muestra
la distinción, la distancia del amor de Dios y el de los hombres. ¿Quién se compadece de los más crueles y sanguinarios asesinos? Y voy a decirlo así, ¿quién en su sano juicio se compadece de los más crueles y sanguinarios asesinos? Imaginen ustedes a los más crueles y sanguinarios asesinos que puedan recordar. De esas personas que al oír sus hechos se calienta la sangre y dice uno, ya córtenle la cabeza de una vez. Es más, eso es poco por todo lo que hizo. Y bueno, ahí tenemos algunos ejemplos entre los nazis, hermanos, con todos esos innombrables crímenes que realizaron durante la Segunda Guerra Mundial y que les valió el repudio internacional y sobre todo de los judíos. Y bueno, se sabe y aún hay videos de cómo algunos de los que fueron liberados luego estaban golpeando a sus pues a los que los tenían ahí apresados, y pues los demás soldados de los aliados les permitían eso al saber y ver todas las atrocidades que habían hecho. ¿Quién se compadecería de alguien así? Solamente los que estamos acá 80 y tantos años después de que todo eso pasó, es que decimos, ay no, mira qué malos hicieron. Pero si hubiéramos estado nosotros allá adentro y hubiéramos salido y los hubiéramos visto ahí, hubiéramos hecho eso con mucho más. ¿Me explico? Pero en esto se muestra el amor de Dios, en que siendo Él el ofendido, siendo Él el que recibió todo el mal y la ofensa, dice, Él murió por los más aborrecibles de todos. ¿Qué clase de inocencia hubiera podido hallar Dios en el hombre para considerarlo justo y rescatarlo? ¿Qué clase de justicia hubiera podido Dios hallar en el hombre para decir, bueno, hace muchas cosas malas, pero tiene buen corazón, lo voy a salvar? ¿Pensaba Dios eso? No, hermanos, si la Escritura nos enseña que el hombre está totalmente perdido y depravado, que solamente hace el mal, que no hay quien busque a Dios, que no hay ni siquiera uno, que todos se desviaron. ¿Hay algo justo en nosotros para que el Señor hubiera considerado dar su valiosísima vida por nosotros? No, no lo hay. Nos dice también el verso 7 que alguno podría osar morir por algún bueno, como el que estaría dispuesto a sacrificarse por aquel cuya bondad beneficiaría a otros, o el que considera la moral de otro tan valiosa que tal vez se sacrificaría por él, o que es más bueno que él y con mayores habilidades, que sería más conveniente que aquel viviera, o que ha hecho más bienes que él y que es el más querido de la gente, y la gente incluso apreciaría que no les privaran de la compañía de esa persona que ha hecho tanto bien. Dirá alguno, bueno, tal vez vale la pena sacrificarse por esa persona que ha hecho tanto bien a la humanidad. Pero dice la Escritura que en esto se mostró la superioridad y perfección del amor divino, en que siendo tan malvados nosotros,
y totalmente corrompidos, y aún más siendo hostiles enemigos de Dios, de su palabra y de su iglesia, Cristo murió por los que le aborrecían. Cristo murió por los que le aborrecían. Así que el amor de Dios, hermanos, supera inalcanzablemente todo acto de valor del hombre, todo acto de heroísmo que la humanidad pudiera hacer. Porque desde las motivaciones hasta la ejecución y la manifestación de ese amor, hermanos, el amor de Dios es infinitamente superior. ¿Qué hombre en la historia podría decir, no tengo nada de qué arrepentirme? ¿Qué clase de hombre es el que dice, yo soy bueno? Y por eso Cristo murió por nosotros, porque veía potencial en nosotros, dicen algunos blasfemos hoy en día, porque veía que había un potencial y que le podíamos ser útiles. Qué cosa tan blasfema, hermanos. Sin duda el que se atreve a decir yo soy bueno es el que es tremendamente orgulloso, ególatra y que no se conoce para nada a sí mismo. Porque ciertamente no había nada de bondad que el Señor pudiera hallar en nosotros, por lo cual hubiese sido motivado a dar su vida Cristo por nosotros. Tal amor, pues, no es posible equipararlo, hermanos, a ningún acto de valor o heroísmo que cualquier hombre hiciera, porque por lo general, cuando esto se hace, como les decía, se hace con motivaciones distintas y se hace también por razones distintas a las que Dios. Porque el desahuciado, ¿qué tiene que perder? Ya está herido, ya está para morir y dice, me voy a sacrificar por mi pelotón, me voy a sacrificar por mis amigos. Pues de todos modos ya se iba a morir. ¿Me explico? ¿Qué tenía que perder? Y el condenado que hubiera estado dispuesto a llevar la condena de otro para que lo dejaran libre, ¿qué tenía que perder él? Ya estaba condenado. ¿Me explico? El solitario que vive solo y se siente abandonado y dice, pues me voy a sacrificar por el bien común, por el bien de los demás. Pues ¿qué tenía que perder? Sentía que su vida no tenía ni sentido ni nada. Y pues dice, pues de seguir así, al contrario, no es que más bien se está tratando de librar de su condición. El pobre en la miseria que dice, yo doy mi vida y así, así. Pues sí, ¿qué tenía que perder? Ya estaba pobre en la miseria, tal vez a punto de morir de hambre y decir, bueno, pues de una vez en el último respiro hago esto. ¿De qué tenía que perder? ¿Me explico? El deprimido, infeliz que dice, voy a dar mi vida porque ya la vida no vale nada y la da. ¿Qué tenía que perder? En todos estos casos es más bien un alivio la muerte.
Y es un egoísmo pretender que se puede o se debe recibir reconocimiento al dar una vida inservible, que ya no tiene utilidad, que ya no le sirve a nadie y ni él la puede disfrutar. Pero dice el apóstol, en esto mostró y se manifestó el amor de Dios para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios por naturaleza, hermanos, siendo el ser más valiosísimo, se dio por los inútiles, se dio por los que no valen nada. ¿Se dan cuenta de la paradoja de la situación? Jesucristo, siendo Dios, infinitamente superior a las criaturas, se entregó a sí mismo por tan aborrecibles, inútiles e insignificantes criaturas que encima estaban en abierta oposición a Él. Todos los demás supuestos héroes tienen muchas motivaciones: gloria, fama, dinero, reconocimiento, lo que sea. Y lo que se pierde cuando cualquiera de ellos hubiese dado su vida, hermanos, es otra hojarasca más en este mundo. Pero en esto se muestra el amor de Dios, en que el sacrificio, hermanos, fue infinito, por la infinidad de la dignidad del que se dio por nosotros. La inmensa dignidad, utilidad, gloria y magnificencia del que se dio por los aborrecibles, por los inútiles e insignificantes. Poseyendo eternidad, se negó a ella. Poseyendo todo lo que existe, se negó a ello para dar su vida. Teniendo todo el poder y el dominio sobre todo lo que existe, se negó a Él. Y siendo el ser más importante y digno del universo, se negó a sí mismo para hacerse como nosotros. Dice el apóstol, en esto se manifiesta el amor. Esto podrá darles una idea de lo que es el amor de Dios, y que es infinitamente superior y supera todo lo que nosotros podamos imaginar. Supera toda razón, supera toda lógica. Y por si eso no fuera suficiente, después de haberse negado en todas estas cosas, se entregó a sufrir no solo la muerte, sino el infierno mismo por los suyos, a humillarse aún más de lo que cualquier humano orgulloso estuviera dispuesto a humillarse. ¿Podría acaso haber amor semejante a este? No, hermanos, no existe. Está fuera de todo alcance de nuestra mente y de nuestra razón. Si el tratar de comprender la grandeza de el amor, de tal amor, es imposible, aún, hermanos, es muchísimo más imposible poder imitar tal amor o poder manifestar nosotros mismos un amor como ese. Por eso podría considerarse como una blasfemia el hecho de pretender que poseemos tal amor, pues
pretenderíamos ostentar una dignidad similar a la de Cristo. Hay muchas personas que para tratar de ellos comparar o hallar una comparación del amor de Dios, se atreven a decir barbaridades como que el amor de Dios es como el amor de la madre. Hermanos, eso es una blasfemia, eso es una ofensa. Nosotros no podemos, no tenemos en nuestra naturaleza la capacidad de manifestar un amor así. Más bien el texto nos enseña que el Supremo entonces murió por lo débil. El santo e inocente murió por los impíos y pecadores. El afrentado e insultado murió por sus insultadores y enemigos. Porque algunos hasta han puesto algunos ejemplos y han querido contar algunas historias que no, que un rey así, y esto, o en alguna tribu iban a matar a fulano y la mamá se arrojó para recibir los azotes y que la mataran a ella, y esto y así, y hermanos, en todas esas cosas, en todos esos ejemplos, se está expresando el amor humano, esa estima que se tiene por los que para nosotros valen. Pero el amor de Dios supera todo entendimiento, porque Él se dio siendo infinitamente digno y valioso por los que le aborrecían, por los que no valíamos nada y por los que no merecíamos más que la condenación que estábamos a punto de recibir. ¿Sí me explico? Pero para terminar, hermanos, quiero preguntar, ¿significa entonces que porque Cristo ya murió de esta forma por los más miserables, entonces ya todos nosotros los miserables, ya todos somos salvos? No, la respuesta es no. Cristo no solo tenía que morir como el justo pago por los pecados, sino que aún debía sufrir el castigo por los pecados de los suyos, de aquellos que irían a Él en arrepentimiento y fe. Y aquí, hermanos, debemos aclarar que tales castigos que Cristo sufrió por los suyos no eran exactamente los azotes, los golpes, las burlas, las injurias y los escupitajos que recibió en el pretorio y camino del Gólgota o la corona de espinas. Porque eso es precisamente lo que se enseña cuando las personas hacen su famoso Vía Crucis. Y los hermanos allá en Ciudad de México ven que cierran allá todo el Iztapalapa para hacer todo su manifestación ¿verdad? Y vemos películas que tratan de centrar o llevar nuestras mentes a que el sufrimiento o el pago que Cristo hizo por nuestros pecados fueron esos azotes, esos golpes, esos escupitajos, esas injurias, esas burlas o esa corona de espinas, que con eso pagó nuestros pecados. Y eso no fue así, hermanos. Porque si eso fuera, entonces cualquiera de nosotros los hubiera podido pagar. Pero no se trataba de eso, hermanos. Y por eso esa película famosa de la pasión de Cristo, de aquel Señor,
No es una película que andamos recomendando en forma alguna, hermanos, puesto que ha centrado y ha hecho pensar a todo mundo que fueron esos dolores externos, físicos, el pago único por nuestros pecados. Y eso no fue así, sino que Cristo en la cruz del Calvario, allí, hermanos, durante esas horas que Él estuvo allí clavado, sufrió espiritualmente, internamente, la ira de Dios por todos nuestros pecados. Cristo padeció todos los tormentos del infierno en su propia persona. Todos los tormentos del infierno de todos los que habían de venir a Él en arrepentimiento y fe. Porque bueno, no vamos a entrar a este otro tema, pero ¿acaso entonces sufrió por los castigos y tormentos de toda la humanidad entera? Y pagó por toda la humanidad entera lo que merecía toda la humanidad entera. Entonces, ¿por qué Dios va a hacer pagar doble al que será condenado en el infierno? Ya pagó uno y luego va a pagar el otro también. ¿No sería eso injusto? ¿Me explico? Y como vimos en Juan 15:13, la Escritura, Cristo nuestro Señor mismo nos indica quiénes son el objeto de la manifestación de tal amor. Dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Se fijaron? Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por todo el que se le atraviesa enfrente. No dice por sus amigos. Está entonces, como decíamos, enseñándonos el versículo que hagamos actos de heroísmo en la primera oportunidad que tengamos con el primero que se nos ponga enfrente. No, hermanos, porque ¿de qué les serviría a ellos eso? ¿Les servirá en algo? Espiritualmente hablando, ¿tendrá valor y trascendencia? ¿Les traerá algún bien espiritual a ellos? ¿Y son verdaderamente amigos? De la misma manera, hermanos, que hay muchas personas que dicen que todos somos hijos de Dios, así hay demasiadas personas que se creen que son amigos de Dios y de Cristo. Pero el Espíritu Santo, previendo tal sincretismo en el que vivimos hoy, dejó registradas las palabras de Jesús en las Escrituras, aclarando a quiénes se refería en el versículo 13, y en el versículo 14 nos dice a quiénes se refería. Fíjense que dice Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así que no se trata de decir, yo soy amigo de Dios, Jesús y yo somos cuates. No. Dice el mismo Señor Jesucristo, vosotros sois mis amigos si hacéis, condicionante, si hacéis lo que yo os mando. No cualquiera entonces, ni aún dentro de las iglesias, puede hacerse llamar amigo de Jesús. Hay una premisa, un requisito: la obediencia de corazón a la voluntad revelada de Dios expresada en la Escritura. ¿Quiénes son los amigos de Dios? No son los que levantan la mano y se apuntan y dicen, yo quiero ser amigo de Dios. No.
sino aquellos que dice que obedecen de corazón a la voluntad revelada de Dios expresada en la Escritura. ¿Por qué decimos de corazón? Porque muchos habrán de intentar obedecer de dientes para afuera, como decimos, y tratarán de intentar obedecer solamente para que los demás los vean. Muchos tratarán de obedecer solamente de manera externa, pero en su corazón seguirán siendo el mismo, deseoso de hacer el mal, pero refrenándose para no quedar mal. Así que quien no obedece a los mandamientos de Dios no es su amigo. Quien no obedece a los mandamientos de Dios no es su amigo. Y el objeto de la manifestación del amor de Dios son, pues, sus amigos. ¿Son ustedes sus genuinos amigos? ¿Se someten gozosos a su señorío? ¿O dicen, pues ya qué? ¿Se someten ustedes gozosos a la obediencia de sus mandamientos? ¿O a regañadientes? ¿O porque no les queda de otra? ¿O es acaso que son ustedes de aquellos a los que les parecen duras, dogmáticas, aburridas y pesadas cargas los mandamientos de Dios? ¿Esos mandamientos de Dios les parecen a ustedes duros, exagerados, dogmáticos, como dicen algunos? Es que no es así, así como ustedes dicen. ¿O les parecen aburridos o pesadas cargas que tienen que andar llevando a cuestas? Si eso es así, ustedes no son amigos de Dios. El amor de Dios en Cristo se ha manifestado para salvar a sus amigos, y Cristo será tu verdadero amigo si vas a Él en arrepentimiento y fe. Si te arrojas a sus pies arrepentido y clamando perdón y salvación. Que Dios tenga misericordia de cada uno aquí. Oremos al Señor.